Bienvenido a Relatos bajo la luna. Comenzamos. Me llamo Hiroshi Tanaka, o al menos así me llamaba antes de que todo cambiara. Ahora no estoy seguro de quién soy. La vida que dejé atrás parece un sueño borroso, como si perteneciera a otra persona. Pero déjame contarte cómo llegué aquí, a este lugar donde la oscuridad me envuelve y el peso de lo que abandoné me persigue, como un eco que no puedo silenciar. Todo comenzó en Tokio, hace 2 años. Yo tenía 42 años, una esposa llamada Aiko, 2 hijos pequeños, Kenta y Yumi, y un trabajo como contador en una empresa de tecnología que pagaba bien, pero exigía mi alma. La presión era constante, plazos imposibles, reuniones interminables y un jefe que siempre encontraba algo que criticar. En casa las cosas no eran mucho mejores. Aiko y yo apenas hablábamos. Ella estaba agotada de cuidar a los niños y yo de trabajar jornadas de 12 horas. Nos queríamos, o eso creo, pero el amor se había convertido en una rutina, en un peso más que cargar. Los niños eran mi única alegría, pero incluso ellos parecían notar la tensión. Kenta, con sus 7 años, me preguntaba por qué siempre estaba cansado. Yumi, de tan solo 4 años, solo quería que jugara con ella, pero yo nunca tenía tiempo. Y luego estaban las deudas. Había cometido el error de pedir préstamos para mantener nuestro estilo de vida. Una casa bonita en las afueras, un coche nuevo, clases de piano para Kenta. ¿Para qué? ¿Para qué clases de piano? Pensé que podía manejar, que un ascenso o un golpe de suerte lo resolvería todo, pero los intereses se acumularon como una avalancha. Las cartas de los bancos llegaban cada semana, cada una más amenazante que la anterior. Me despertaba en la noche con el corazón acelerado, imaginando a los cobradores tocando a la puerta, a mis hijos perdiendo su hogar, Aiko mirándome con desprecio. No podía seguir así, no podía fallarles, pero tampoco podía salvarlos. Fue entonces cuando escuché el yohatsu. No recuerdo exactamente cómo llegó a mí la idea. Tal vez fue una conversación en un bar con un colega que mencionó a un amigo que se había ido. O quizás fue un artículo que leí en internet a medianoche, buscando desesperadamente una salida. Yohatsu, los evaporados. Personas que como yo estaban atrapados en vidas que ya no podían soportar. Hombres y mujeres que decidían desaparecer, dejar todo atrás y empezar de cero. En Japón, esto no es solo una decisión personal. Hay empresas que lo hacen posible. Los operadores nocturnos los llaman. Gente que llega en la oscuridad, recoge tus cosas, borra tus huellas y te lleva a un lugar donde nadie te encontrará. No es barato, pero es discreto. Y lo más importante, es legal. Si eres adulto y decides evaporarte, nadie te buscará a menos que haya evidencia de un crimen. La idea me aterró al principio. Dejar a Aiko, a Kenta y a Yumi, a mis papás, a mis amigos, mi vida entera. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Si me quedaba solo arrastraría a mi familia al abismo conmigo. Las deudas nos ahogarían. El estrés nos mataría. Tal vez si desaparecía, Aiko podría empezar de nuevo. Podría vender la casa, usar el seguro de vida que aún pagaba. Criar a los niños sin el peso de mis errores. Era una locura, pero también una esperanza, una forma de liberarlos, aunque significara romperme a mí mismo. Encontrar a los operadores nocturnos no fue fácil. No están en la guía telefónica, ni tienen un sitio web con un botón que diga contáctanos, pero en los círculos correctos, en los callejones oscuros de internet, hay susurros. Después de semanas de buscar, di con un contacto, un hombre que se hacía llamar Llamada. No sé si era su verdadero nombre y no me importaba.
Me reuní con él en un café en Shinjuku, un lugar lleno de ruido y gente, donde nadie presta atención. Era un tipo corriente de traje barato y gafas grandes. Alguien que podría pasar desapercibido o por alto en la calle. Me explicó cómo funcionaba. Por una suma considerable me ayudaría a desaparecer. Empacarían mis cosas, cancelarían mis contratos, borrarían cualquier rastro, tanto digital como físico. Me darían una nueva identidad en una ciudad lejana, en un lugar donde nadie me conociera. No pregunté cómo lo hacían, no quería saberlo, solo quería que terminara. Le di todo lo que tenía, los ahorros que me quedaban, el dinero que saqué de vender mi coche. Incluso pedí un préstamo que pedí en secreto. Era irónico, ¿no? Endeudarme más para escapar de las deudas. Ahora solo río cuando recuerdo, pero en ese momento no veía otra salida. Llamada me dio una fecha, el 15 de noviembre, a las 2 de la mañana. Debía estar listo con una sola maleta y no contarle a Aiko, ni a mis papás, ni a mis amigos, a nadie. Nadie podía saberlo. Pasé semanas previas en una especie de trance. Abrazaba a Kenta y a Yumi con más fuerza, memorizando sus risas. Miraba a Aiko mientras dormía, preguntándome si alguna vez me perdonaría. Escribí una carta, una explicación que jamás enviaría, y la quemé una noche. Cuando llegó el día, todo fue como un sueño. A las 12 en punto, una furgoneta negra sin ventanas se detuvo frente a mi casa. 2 hombres vestidos de negro bajaron y entraron sin hacer un solo ruido. Empacaron mis cosas en menos de una hora. Ropa, algunos libros, mi portátil. No hubo despedidas, no hubo palabras. Subí a la furgoneta y cerré los ojos. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. No podía, sentí que mi corazón se partía, pero también una extraña calma. Por primera vez en años, no había deudas persiguiéndome, no había expectativas aplastándome, solo estaba yo, la carretera y la promesa de un nuevo comienzo. Me llevaron a una ciudad pequeña en Hokkaido, un lugar frío y remoto, donde el viento cortaba como un cuchillo. Me dieron un apartamento sencillo, un trabajo de oficinista en una fábrica local y una nueva identificación. Kenji Sato. No era un nombre que hubiera elegido, pero era mío ahora. Los primeros meses fueron extraños. Viví en piloto automático, yendo al trabajo, comiendo y solo mirando por la ventana mientras la nieve cubría las calles. Nadie me hacía preguntas y yo no ofrecía respuestas, pero la libertad que había imaginado no llegó. En su lugar llegó la culpa. Pensaba en Aiko todo el tiempo. ¿Cómo les explico a los niños que me había ido? Les dijo que los abandoné, que me rendí, o inventó una historia diciendo que había muerto en un accidente. Imaginaba a Kenta buscando mi coche en la entrada, o a Yumi preguntando cuándo volvería papá. Me torturaba con esas imágenes, pero no había vuelta atrás. Había elegido evaporarme, y los operadores nocturnos se aseguraron de que no quedara rastro de Hiroshi Tanaka, o eso pensaba. Un año después algo cambió. Necesitaba contactar a Yamada. No sé por qué, tal vez quería saber si Aiko y los niños estaban bien, si habían seguido adelante. Tal vez solo necesitaba confirmar que todo esto era real, que no estaba atrapado en una pesadilla. Busqué el número que me había dado, un teléfono desechable que guardé en un cajón. Marqué, pero la línea estaba muerta. Intenté el correo electrónico que usamos para coordinar la mudanza. Rebotó. Busqué en internet en los foros oscuros donde había encontrado a Yamada. Por primera vez, nada. Era como si la empresa nunca hubiera existido. Me obsesioné. Pasé noches en vela buscando cualquier pista. Los operadores nocturnos eran un rumor, una sombra. Nadie sabía quiénes eran realmente, dónde estaban. Algunos decían que eran ex-yakuzas, otros que eran hackers que trabajaban
desde el extranjero. Pero no había direcciones, no había nombres reales, no había pruebas. Intenté rastrear la furgoneta, el apartamento, cualquier cosa. Todo llevaba a callejones sin salidas. Era como si yo mismo hubiera sido borrado por un fantasma. Ahora vivo en este limbo, en este apartamento frío, en Hokkaido, con un nombre que no siento ni. La culpa me come vivo. No sé si Aiko y los niños están bien. No sé si me odian o me lloran. No sé si los operadores nocturnos sigan existiendo, ayudando a otros a evaporarse, o simplemente desaparecieron como yo. A veces en la noche me despierto sudando, convencido de que alguien toca mi puerta, pero no hay nadie. Solo estoy yo, un hombre que dejó todo lo que amaba para convertirse en una sombra. Ayer, mientras caminaba por la calle, vi a un hombre que se parecía llamado. Estaba al otro lado de la carretera, hablando por teléfono. Corrí hacia él gritando, pero cuando llegué se había ido. Tal vez fue mi imaginación. Tal vez estoy perdiendo la cabeza. Todo lo que sé es que me evaporé, pero no escapé. La oscuridad me siguió. Y ahora no sé si alguna vez encontraré la luz. Chicos, si les gustó, pues por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita. Y aquí vamos a estarles subiendo más contenido diario. Venimos con más contenido, con colaboraciones con otros canales. Esperamos si sea de su agrado.